Espíritu Santo. Amén y amén. Continuando con el estudio de la carta de Santiago, capítulo número 2, recordando que en los versículos iniciales de la carta se hablaba acerca de la parcialidad, ¿sí?, o de la preferencia a la hora de poder establecer, ¿sí?, de manera cordial o de manera de armonía con el prójimo, haciendo acepción de personas. Mucha gente menciona así frente a esta situación que las apariencias suelen ser, diríamos, la puerta de entrada para aceptar o negar también la relación con alguien. De hecho, si usted no me deja mentir, cuando ve una persona elegantemente vestida, inmediatamente usted se hace en su mente un perfil de esa persona. Pero también de la misma manera, si ve a alguien desalineado, con ropa de pronto un poco humilde, también en su corazón se hace un criterio acerca de él, y en función de ese usted establece de pronto si se acerca o no se acerca, si le da su amistad o no se la brinda. Todo eso, mi amado hermano, pues Santiago lo advierte en su carta, en el capítulo 2, justamente en los primeros 9 versículos leídos. Continuando bajo ese mismo esquema, pero registrándolo ahora ya en función de la ley, porque es ahí donde Santiago va a querer a dar énfasis en la enseñanza, nos concluye diciendo, verso número 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofende, dice ahí, o ofendiere en un punto, dice ahí, se hace, ¿qué cosa? ¿Culpable de qué? Se hace culpable de todos. ¿De todos qué? De todos los otros aspectos de la ley. Tengamos presente algo antes de continuar. Santiago, usted recordará en la introducción de la carta, del estudio a esta carta, fue pastor de la iglesia en Jerusalén. Fue el obispo de la iglesia. Y como es de entenderse, si su congregación en su casi 99% eran judíos. Por ende, guardadores estrictos de la ley. Mas, sin embargo, reconocían a Cristo como el Mesías. La gran diferencia, obviamente, de la iglesia gentil es que a ellos la ley no les afectaba por cuanto no estaban identificados con esa ley. Mas, sin embargo, en la iglesia de Jerusalén sí tenía el precedente de la ley como un marco referencial de vida. Cuando Santiago aduce este asunto del trato ante las personas, él le pone también al pueblo judío cristiano que si ellos no obedecían la ley, sobre todo de la misericordia para con el prójimo, para que le den apertura tanto a ricos como a pobres, a gente bien vestida o mal vestida, es como que si estuviesen quebrantando algún otro aspecto también de la ley. Dicho esto como introducción de lo que menciona el verso número 10, vamos en esa misma perspectiva, conforme Santiago diríamos así, lo presenta con otros ejemplos, donde se nos dice, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Pero matas, dice ahí, ya te has hecho transgresor de la ley. Vuelvo y repito, solo Santiago está dando el marco referencial. Ahora, entremos por favor, al estudio propiamente de la iglesia, recordando que los aspectos de la ley quedaron totalmente, bajo, en este caso, la mano de Cristo, a un lado. Verso número 12. Así hablad, y así haced, verso 12, como los que habéis de ser juzgados, dice ahí, dice aquí, la ley, pero ¿qué ley? La ley de la libertad. Y aquí vamos a entrar en materia, mi querido hermano, y hermana en la fe. La iglesia de Cristo suele decir, a manera de conversación usual, que la iglesia ya no está bajo la ley. Pero Santiago aduce de que sí lo está. Ahora, ¿a quién creer? ¿Está o no está la iglesia bajo la ley? ¿Qué opina usted?
¿Estamos o no estamos bajo el sistema de la ley? Podríamos decir que la ley del culto en sí misma, el ritual para la limpieza, para, diríamos así, el quitarse de los pecados, obviamente ya no es válida para nosotros. Pero si esa ley, mi querido hermano, ya no ha sido caduca, ¿de qué ley es la que está hablando Santiago? ¿O es que acaso verdaderamente la iglesia sí tiene una ley que cumplir? Veamos los aspectos propiamente de la Biblia y dejemos que el mismo Nuevo Testamento nos lo aclare. Si vamos primeramente, y acompáñeme por favor, a la carta de Santiago como primer aspecto a considerar, en el capítulo 1, verso número 25, Santiago ya había dado un anuncio acerca de esto, pero no había ahondado en el tema. Y menciona a la iglesia diciéndole: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, ¿sí? Ahora, entendiendo no que la ley antigua no era perfecta, pero la ley dada en el monte Sinaí era, mi amado hermano, muy rigurosa y casi imposible de poderla contemplar en su totalidad. Pero ¿qué dice Santiago? Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, ¿irá a qué ley se refiere? La de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Ahora, vamos a tomar esa referencia. ¿Qué ley es la que Santiago está promulgando para la iglesia? La ley de la libertad. Y dirían cualquier hermano, pero una ley que me ponga o que me exponga como libre, como que no se hace ley. Porque se sobreentiende que donde hay ley, hay parámetros, hay rigidez, hay limitaciones, ¿verdad que es así? La ley a usted le dice, hasta aquí puede llegar y de aquí para allá, ya no puede. Y si lo hace, será sancionado. Por lo general, cuando la gente trae a su mente el término ley, mucha gente habla de rigor, habla de limitación, habla de pronto de limitaciones en todo lo que es su aspecto de vida. La ley, por hecho, en sí como tal, la que tiene nuestro país, me dice qué es lo que debo y qué es lo que no debo de hacer. Y cuando hago cosas que la ley me dice que no debo de hacer, entonces la ley, ¿qué hace? Me sanciona. Mi querido hermano, pero ahora dice la carta de Santiago que la ley a la cual él se quiere referir es a la ley de la libertad. Ahora, ¿a qué se referirá Santiago con este aspecto de la ley? Bueno, veamos y veamos la escritura en Gálatas capítulo número 6. Vamos a ir escarbando poco a poco, este tipo de ley que de pronto la iglesia moderna, podría llegar, a estimar de poco valor, pero para la escritura es de suma importancia. ¿Regirá a la iglesia actual alguna ley o algún tipo de ley? Veamos que estos aspectos. Empecemos con Gálatas capítulo número 6. ¿Lo tiene? Versículo número 1 al 2. Quiero llegar al 2. Hermanos, dice ahí el apóstol Pablo, si alguno fuere sorprendido en alguna falta o algún pecado, vosotros que sois espirituales, hablando a la iglesia, restauradle con espíritu de mansedumbre, es decir, sin ponerte sobre él como aquel patrón que de pronto quiere sancionar a su empleado o a su esclavo. Hacerlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Verso 2, y mira, sobrellevad los unos, dice aquí, las cargas o los pesos de los otros y cumplid. Y ahí viene un parámetro muy fuerte, dice, cumplid, ¿qué cosa, mi querido hermano? La ley, ¿de quién?
la ley de Cristo. Ahora, así como en el Antiguo Testamento, diríamos, el ícono de la ley fue el monte Sinaí. Porque a partir de ahí, ¿qué salió? Los mandamientos. Salieron los preceptos, salieron los estatutos, salieron los decretos, las ordenanzas y todos aquellos parámetros que el pueblo de Israel debería de cumplirlos, sí, al pie de la letra. En el Nuevo Testamento no fue el Sinaí, diríamos, el escenario donde se pudo promulgar la ley. En el Nuevo Testamento, mi amado hermano, el Sermón del Monte podríamos considerarlo nosotros como la ley que Cristo la establece para todos aquellos que quieren, sí, diríamos, introducirse en el plan de salvación de nuestro Dios. Si quiero, mi querido hermano, venga por favor de manera provisoria a ese texto. No pierda por favor la carta de Santiago, que es el texto inicial que hemos tomado como partida. Veamos solamente la referencia. En el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo, solamente voy a topar aspectos de esa ley de Cristo. Mucha gente, mi querido hermano, limita el Sermón del Monte a las bienaventuranzas, pero no es así. En el monte se dieron las bienaventuranzas y un sinnúmero de parámetros para todos los que querían seguir a Cristo. ¿Ya tiene Mateo capítulo 5? Perfecto. ¿Qué podríamos decir de la ley de Cristo? Verso número 3. ¿Qué nos dice el Señor? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, pregunto, ese texto, así a vuelo de pájaro, ¿cómo usted lo asume? ¿Cómo usted lo percibe? ¿Como una ley? ¿Cómo lo asume usted? ¿Lo asume simplemente como una, diríamos, como una palabra de bendición? Así, de manera muy superficial. De pronto yo le pregunto, como para poder recabar un poquito más en la enseñanza, ¿usted lo entendería como una exigencia de Cristo? ¿O como una mera instrucción? ¿O diríamos una noticia pública? Como cuando alguien da desde el altar el anuncio diciéndole, hermanos, el domingo hay escuela bíblica. Pregunto, cuando usted escucha un anuncio como esto, ¿cómo lo toma? ¿Cómo lo asume? ¿Como una obligación para venir o solo como un dato informativo? Sea sincero en la respuesta. Como un dato informativo. Cuando Cristo da, sí, este tipo de mensaje, la gran mayoría lo tomó como un dato informativo. Solamente así. Y eso, mi amado hermano, es lo que hace la iglesia actual. Tomar la palabra del Evangelio solo como mera información, pero no como una exigencia requerida bajo el nuevo esquema, ya no de la ley, sino de la gracia, o lo que se podría decir como la ley de Cristo. Esa misma ley de Cristo que nos da aparentemente como información, hablando de las bienaventuranzas, es la misma palabra, porque en el mismo sermón dice el verso 17 del capítulo número 5, prácticamente al término del Sermón del Monte. ¿Qué es lo que dice ahí el Señor? No penséis que he venido para abrogar la ley, sí, o para dejar sin efecto la ley o los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplirla. En cuyo caso, lo que el público, hablando de los que estuvieron presentes en el sermón, en el monte, pudieron haber dicho, ah, qué bonito habla Jesús y qué interesante es lo que nos comunica. No era una comunicación, no era una información, era una demanda para el pueblo. Para el pueblo que tenía que, obviamente, si elegía a Cristo, tenía que cumplirla. Toda esa ley, mi amado hermano, vendría a constituirse, entre otras cosas, la ley de Cristo.
Ley que, por cierto, Santiago sí la toma como válida y la exige dentro de lo suyo para que el pueblo la pueda vivir, la pueda contemplar. Digo esto porque el mismo Jesús, luego de que hace la aclaración de lo que se decía en el sermón, dice en el versículo 21, léalo por favor. Y es un denominador común en muchos pasajes de ese capítulo. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Mira lo que dice el verso 22, y eso no es un dato informativo, es, mi amado hermano, la ley de Cristo. Dice el verso 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Jesús no me está informando, Jesús me está demandando que yo no tenga ningún tipo de contravención contra mi hermano, o bien pudiera decir mi prójimo. Porque si así lo hago, ¿qué hago? Quebranto la ley ¿de quién? De Cristo. Ese mismo texto que usted ve en el verso 22 se repite también en el verso 28, que nos dice, pero yo os digo. Si va al verso 23, sigue diciendo, pero yo os digo. Verso número 34, pero yo os digo. Versículo 39, pero yo os digo. ¿Cómo usted asume esa, entre comillas, información? ¿Como un dato? ¿Sí? ¿Como un dato o como un mandato? En cuyo caso es la ley de Cristo. ¿Para qué la dio? O, lo que es más importante, ¿para quiénes la dio? Sino para los que serían discípulos de Jesús. Usted es un discípulo de Jesús. Déjeme enterarle que tiene mandamientos que cumplir. Mi querido hermano, si retomamos la carta de Santiago, que es el texto inicial de estudio, Santiago le dice a la iglesia, así hablad, es decir, así como sabes, ¿sí?, los parámetros de la ley, así también, que dice el verso número 12 del capítulo 2 de Santiago, así haced, como los que habéis de ser juzgados, ojo, juzgados, dice ahí, ¿por qué? Por la ley de la libertad. Usted ha de ver ya en enseñanzas pasadas considerado, y de hecho se pudo llevar en una predicación de manera muy exclusiva acerca del tribunal de Cristo. ¿Para qué era el tribunal de Cristo? Para poder darle a su pueblo, ¿qué cosa? La recompensa por su labor. Usted recordará dentro de esa predicación que en el tribunal de Cristo lo único que se hace es llamar a aquellos que han formado las filas, sí, en este caso del cuerpo de Cristo o del ejército de Cristo, para poder otorgarle de acuerdo a su desempeño y labor las debidas, sí, diríamos así, coronas o recompensas, porque de ahí se desprendió el tema de las coronas y todo, así, y todo esto, ¿verdad? Mi amado hermano, mas sin embargo, dentro de ese mismo tribunal también saldrá a relucir aquellos que han infringido también las disposiciones, sí, de la ley de Cristo. La Escritura nos anticipa tal situación. Si vamos por favor a la primera carta a los Corintios, en el capítulo número 9. Primera carta a los Corintios, capítulo número 9. Recordemos un texto, sí, que ya fue motivo de estudio. El apóstol Pablo, sí, enseña también a los corintios diciéndoles, verso 20 al 21. Me he hecho a los judíos, es decir, me he inclinado a favor de ellos como judío. ¿Para qué lo hizo? Para ganar,
sí, a los judíos, a los que están sujetos, ¿a qué cosa? A la ley. Cuando habla de la ley, habla de la ley mosaica. Aunque yo no esté sujeto a la ley. Ahora, mucha gente dirá, ay, hermano, la iglesia no está sujeto a la ley. Ahora, si leo hasta ahí, es verdad. Pero Pablo aclara más adelante. Mira lo que sigue diciendo. Como sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Verso 21, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. No estando yo sin ley de Dios, sino bajo qué ley estaba él, dice ahí. Ahora, ¿está o no está bajo la ley? ¿El creyente está o no está bajo la ley? Sí, pero bajo la ley de Cristo. Ahora, para enterarme de su ley, debo de conocer los evangelios. Debo de conocer la doctrina de ¿quién? De Cristo. El pueblo, sí, muchas veces vive como vive, es decir, en un libertinaje, porque diríamos que no considera valioso, sí, el mensaje de Cristo Jesús en los evangelios. Mucho cristiano tiene parametrizado en su mente y en su corazón que el evangelio o los evangelios son tan solamente las buenas nuevas de salvación. Y ese es su principio dentro del error. Si bien es cierto, el evangelio son buenas nuevas para salvación, también el evangelio son demandas para poder preservarme en esa salvación. El evangelio me anuncia el mensaje de salvación, pero también me dice cómo debo de guardar esa salvación hasta el fin. Un creyente, un hijo de Dios, no puede minimizar el evangelio tan solamente a buenas nuevas. También dentro de las buenas nuevas están las exigencias del reino de los cielos. Y esas exigencias deben de ser para mí como hijo, para usted como hijo e hija de Dios, debe de ser un estándar de vida. Porque de lo contrario hay un riesgo, mi amado hermano, de ser hallados faltos frente a, en este caso, al tribunal del Señor. Continúa diciendo el texto para terminar el verso 21. No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo para ganar a los que están sin ley. Si me acompaña la carta de Judas, la penúltima o antepenúltima sería carta, sí, o libro de la Biblia. En el capítulo número 1, el Señor, el Espíritu Santo, nos advierte de algo. Judas, ¿lo tiene? Versículo 3 y 4. Mire por qué el tema es tan importante. ¿Ya lo tiene? Recordando, sí, que esta carta también es para la iglesia. Por si acaso no es Judas el Iscariote, ¿ah? Versículo número 3 y 4. Amados, por la gran solicitud, ¿sí?, o urgencia que tenía de escribiros acerca de qué cosa. Mire, ¿de qué quería escribirle? De nuestra común salvación. Ahora, aquí hay algo curioso que me llama la atención en la carta, o por lo menos en la introducción de esta carta. Diría cualquiera, hermano, ¿para qué escribir de la salvación? Si ya tenemos como tema bien asentado cada uno de nosotros de que somos gente salva. ¿Verdad? Diría cualquiera, ¿para qué escribir de algo que ya redunda? Pero mi amado hermano, esto no redunda en el tema de la salvación, sino que dentro de la salvación, mucha gente cristiana sí tiene un mal concepto en sí mismo de lo que es ser salvo. Y frente a eso puede bajar la guardia y puede, mi amado hermano, verse expuesto a peligros que en Dios hoy nos lo va a advertir. ¿A qué se refiere? Sigo leyendo. Me ha sido necesario escribiros exhortándoos, es decir, llamándoles la atención,
que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ahora, ¿qué es lo que usted entiende en ese primer pasaje? Que aquellos que han sido en Dios identificados con una común salvación, y como lo dice el texto, han de pelear ardientemente, es decir, en el fuego mismo de la prueba, para que eso que nos identifica como algo común, que es la salvación, pueda ser defendido hasta con los dientes. Este término muy particular que dice, contendáis ardientemente, es luchando hasta que tu vida pueda verse, sí, quemada por la misma tribulación. Versículo número 4. Porque algunos hombres, y mira, esto está dentro de la iglesia, lo estuvo en aquel entonces, no dudo que lo esté también en tiempos presentes. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Ahora pregunto, ¿a dónde han entrado? Si no dentro de la misma iglesia. Han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados. ¿Para qué cosa han entrado? Bueno, ellos ya son, ¿qué cosa? Condenados. Pregunto, si alguien que ya está condenado entra a la iglesia, pregunto yo, ¿para qué crees tú que entra? Sino para arrastrar juntamente con él, sí, a donde él se encuentra, en condenación. Pero es curioso, ¿o es que en la iglesia no todos somos salvos? ¿Cómo es posible que alguien ya siendo salvo se pueda dejar arrastrar por alguien condenado, digamos así, pasándolo de un lugar a otro? Para aquellos que dicen que la salvación no se pierde, mi amado hermano, cuando yo escucho conceptos o criterios como esto, simplemente podría yo también aducir de que hay gente que se solapa o se esconde tras esta etiqueta para poder hacer con su vida lo que a él le pega su regalada gana. Porque aduciendo de que son salvos y que nada ni nadie les puede arrebatar la salvación, hacen cosas, mi amado hermano, que van contrarias a la ley de Cristo. Y escudándose tras un evangelio de salvación, sí, completa y absoluta, hacen de su vida, mi querido hermano, una vida totalmente, sí, desordenada. Dice la Escritura, hablando de este tema, sí, Judas, él, en este caso, siervo del Señor, han entrado encubiertamente a los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. ¿Y cómo las cataloga la palabra? Hombres impíos que, dice ahí, convierten. Ojo. Convierten. Ahora, ¿qué entiende usted por convertir? Transformar. Cambiar una cosa a otra cosa. Convierten. ¿Qué hacen, mi querido hermano, aquellos hombres que de alguna manera seducen a los inconstantes o engañan a los indoctos porque les falta conocimiento para hacer cosas opuestas a lo que la ley de Cristo establece? Obviamente, dice la Escritura, entran encubiertamente y como entran escondidos, parecen cristianos. Parecen cristianos, pero están cualquier día camuflados como tal, pero no lo son. Dice la Biblia que convierten en libertinaje. Ahora, cuando hablo de libertinaje, esta palabrita procede del término libertad. Ahora, ¿en qué cosa convertirán el libertinaje? La libertad que tenemos en Cristo. Pero nos olvidamos que nuestra libertad en Cristo es una libertad, diríamos, condicionada. Soy libre. Sí, Dios me hizo libre, me rescató y me salvó de una vida de pecado y de muerte. Pero no me hizo libre para hacer con mi vida lo que a mí me da la gana.
Cristo me hizo libre para hacer su voluntad. Amén. Me hizo libre para encadenarme a Él, no para dejarme suelto. Usted tiene que entender eso como cristiano. Muchos cristianos viven como les da la regalada gana porque dicen que son libres. Y no somos libres. Mi amado hermano, somos esclavos de Cristo. Sino que nuestra antigua esclavitud me conducía a muerte. Pero mi actual estado de esclavitud me conduce a la vida eterna. Esa es la gran diferencia. ¿O es que acaso usted, lea por favor, y no pierda Judas, porque hay que ahondar en esto, no pierda Judas, pero lea el primer versículo de Judas. ¿Lo tiene? ¿Qué dice? Judas, ¿qué dice el verso 1? Ajá. Hasta ahí nomás. La primera frase, Judas, que ¿cómo dice él? Retroceda, por favor, una carta anterior a esa. Sí, perdón, dos cartitas. Juan creo que estamos, ¿no? Sí, dos cartitas más. A Pedro. Venga conmigo a la carta de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 1. ¿Qué dice ahí también? Simón, Pedro, siervo y apóstol ¿de quién? Retroceda conmigo, por favor, a la carta de Santiago, capítulo 1, verso 1. ¿Qué dice ahí, por favor? Santiago, siervo de Dios, ¿y de quién más? Y si usted lee yo diría que el 90% de las epístolas, todas tienen el mismo indicio como denominador común, que son siervos de Dios o de Jesucristo. Es decir, dulos, esclavos de Cristo. Porque recuerde que el término siervo en griego es dulos, esclavo. Tienen un amo, tienen un dueño. Todos tienen un claro concepto. Han sido libres. Todos han sido libertados. Pero todos también son esclavos en Cristo Jesús. Dios me hizo libre para hacerme su esclavo. Amén. Si tú tienes claro ese concepto, de seguro no harás con tu vida lo que tú quieres. Porque si tú no tienes claro este fundamento, entonces tú le darás a tu vida el libertinaje de la cual justamente la Biblia me menciona en Judas, que hombres encubiertamente se han introducido. ¿Para qué cosa? Para convertir la libertad de Cristo ¿en qué cosa? Mire, una persona que ha sido liberada por el Señor, obviamente Cristo lo ha libertado del pecado. Pero si tú te das cuenta, tú te has deslizado otra vez al pecado, siendo esclavo, porque le has dado cabida a hombres o a mujeres que encubiertamente se han metido en tu vida. Y te han inducido de la mano a volver a cometer, ¿qué cosa? Los pecados del ayer. Y para tú darle un maquillaje, ¿sí? Diríamos de esa manera, para tú solapar tu pecado, te has agarrado de que Cristo te hizo libre. Y como libre, puedes hacer lo que te viene en gana y tu salvación permanece inmutable. Mi amado hermano, no erremos. Dios no puede ser burlado. El que siembra para su carne, de su carne segará corrupción, muerte. Mi querido hermano, si continúo leyendo la carta de Judas, en el capítulo número 1, versículo número 4, el Señor nos advierte y nos alerta, diciendo que se han introducido hombres encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y obviamente, como están en una vida libertina, ¿qué hacen? Niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor. ¿Cómo lo niegan? Sino oponiéndose, ¿qué cosa? A obedecer
la ley del Señor. Mi querido hermano, por eso es que el verso número 5, si reforzando lo dicho, nos recuerda lo siguiente. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, ojo, y póngale mucha atención a esto, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿Te das cuenta? Si nosotros nos pasáramos al tiempo de aquel entonces y Dios nos hubiese sacado de Egipto, pregunto, ¿tú no tendrías la seguridad diciendo, hermano, yo ya soy libre? Pero ¿acaso esa gran mayoría de los que fueron libres, no fueron destruidos en el desierto? ¿Es que acaso nosotros somos mejores que ellos? Decía en la carta de los Hebreos, sí, ¿es que acaso el Señor, luego de haber arrancado a las ramas naturales y habiéndonos injertado a nosotros que no éramos sus ramas, si desobedecemos, ¿tú crees que Dios no nos volviera a poder arrancar de esa rica savia? Claro que sí. Mi querido hermano, la Escritura pues, aún como para reforzar lo dicho, da ejemplos en el mismo versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad. Yo pregunto algo. ¿Cuántos ya se ven en el cielo? O lo que fuera mejor, ¿cuántos anhelan ya ir al cielo? ¿Cuántos se acuestan orando diciendo, Señor, si vienes esta noche, no seas malito, acuérdate de mí y me llevas? Yo le pregunto algo, estando en el cielo, ¿usted ya se sentiría descansar y decir, Señor, llegué? ¿Verdad? Y si fuera allá de dormir, dormiría a pierna suelta. Allá ya no se ora. Porque ya uno habla directamente con quién. Ya no se lee la Biblia tampoco allá. Porque la palabra de Dios sale de la misma boca de Dios. Es decir, que como que allá todo ya está seguro. Mas sin embargo, quienes tenían plena seguridad de estar permanentemente bajo la gran mano, bajo, mi querido hermano, si la sombra del Omnipotente, la que usted pide día a día, que Dios lo cubra. Los ángeles que disfrutaron de todo este bien. Verso 6. No guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. ¿Qué ha pasado con ellos? Los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones, eternas, para el juicio. Y no estaban seguros ellos. Quiero que entiendas, mi querida iglesia, la gravedad del asunto si tú no consideras bien lo que tienes o lo que Dios te ha dado, que es la salvación. Bien decía la palabra de Dios en sus cartas que esta salvación tan grande hay que cuidarla con temor y con temblor. Cuidas tu salvación, la guardas como a tesoro. Como cuando te regalan un regalo precioso, delicado, de cristal, que lo pones en un escaparate o lo pones en un lugar especial. Y cuando hay visitas, lo primero que dice es, pueden jugar, pero tengan cuidado con esta repisa. ¿Cuántos tienen cosas preciosas en casa? Adornos especiales. Por lo menos uno debe tener. ¿Verdad? Y no, hay cuidado. Sí, por aquí no jueguen que pueden hacer caer el asunto, ¿verdad? Si usted cuidara de su salvación de esa misma manera, hay gente, como dicen allá afuera, que cuida más al carro que a su mujer. Dice, todo te presto menos el carro. Si la salvación usted la cuidara con el mismo énfasis, yo le aseguro que usted sería calidad de cristiano.
que seríamos una iglesia, mi amado hermano, donde el poder de Dios se derramara y se manifestara con gloria. El problema es que la iglesia juega a ser cristiano y tiene su salvación en poco, y mi amado hermano, en función de eso se burla y vive como le da la gana. Y cuando quiere algo de Dios, porque está en necesidad y en angustia, trata de a manotón de ahogado reclamar bendición o promesa que obviamente están muy distantes de su vida, porque él no vive una vida con temor a Dios. Por eso Santiago topó este punto tan especial y lo elevó a la ley de Cristo. Ley que muchos cristianos han olvidado. Ley que mucho pueblo de Dios simplemente pasa de largo por medio de los evangelios. Por eso estudiamos los evangelios los días domingos. Porque recuerde que el que quiere, sí, ser como él, debe de vivir como él anduvo. Debe de pisar sus mismas pisadas. Somos discípulos no de Pablo, no de Pedro, ni de ningún otro apóstol. Somos discípulos de Cristo Jesús y debemos vivir como él vivió. Amén. Si retomamos, por favor, la carta de Santiago, y hago la aclaración, no he dicho que no se debe de estudiar las epístolas, cuidado. Pero todas las epístolas se desprendieron del Evangelio de Cristo Jesús. Amén. Cuando retomamos la carta de Santiago, en el capítulo número 2, versículo 12, bien pues entendemos ahora con un poco más de claridad cuando se nos dice, así hablad y así también haced, vivid, como los que habéis de ser, ojo, juzgados por la ley de la libertad. Esto a mí me pondría en alerta, porque si hablo de juzgamiento, hablo de que voy a ser evaluado. Amén. Ojo, y quiero hacer también una aclaración, sobre todo para los que me escuchan por medio, sí, de las redes sociales en la grabación. No vaya a pensar de que la iglesia redimida, sí, va a perder su redención luego de que Cristo nos lleve. No, tengamos una premisa aquí, un paréntesis aquí, importantísimo. Ya la iglesia que ha sido levantada en Cristo Jesús ya no va a perder, ojo, ahí sí ya no va a perder su salvación. Porque lo que Dios levanta, levanta de sí mismo. Él viene a tomarse a sí mismo. Pero allá que seremos evaluados, seremos premiados, recompensados, pero también alados las orejas, muchos se retirarán de la presencia del Señor gimiendo y llorando por no haber cumplido los estándares de su palabra. Y esa vergüenza no se la va a quitar nadie. Así como muchos con honra serán levantados y premiados públicamente por su labor de sacrificio, otros se sentarán con vergüenza, sonrojados de no haber podido vivir agradecidos en su vida terrenal, viviendo una vida santa delante de su Dios. Mi querido hermano, hecho esta aclaración, dice el versículo número 12, ¿sí? Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley. ¿Qué ley nos va a juzgar, mi amado hermano? La ley de la libertad. Porque juicio, hablando de esa evaluación, juicio sin misericordia, y esto es importante, ojo, juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere. ¿Y eso es cierto o es falso? Yo creo que hay una bonita ilustración bíblica que me explica este asunto. Venga conmigo al Evangelio según San Mateo. Capítulo número 8. Dieciocho.
Evangelio según San Mateo, capítulo número 18. ¿Ya lo tiene? Trasladémonos a la última parte de la parábola de los dos deudores, versículo número 32. En adelante. Mateo 18, verso 32 en adelante. ¿Lo tiene? En esta parábola el Señor enseña diciendo: entonces llamándole su Señor, le dijo: siervo, seguía siendo siervo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. ¿Pero por qué se la perdonó? Porque me rogaste. ¿No debías tú también tener, qué cosa? Misericordia de tu consiervo, es decir, de aquel que a ti también te sirve, como yo tuve misericordia de ti. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Verso 35, léalo conmigo. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Con misericordia se actúa, con misericordia también se nos trata. Cuando retomamos para terminar el versículo número 13, nos termina diciendo este versículo: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. ¿Y qué es lo que aclara la parte final del verso? Y la misericordia triunfa sobre, dice ahí, el juicio. Amada iglesia, hoy lleva en tu corazón, sí, estas dos reflexiones. La primera y la más grande que hemos podido considerar. Recuerda que somos libres, pero al mismo tiempo somos esclavos. Nunca te olvides de que Cristo te hizo libre del pecado, pero te hizo su esclavo personal. Tú caminas por esta vida como cristiano con un grillete en la pierna, si es que así diríamos, se te queda un poquito mejor en el corazón, atado y encadenado, sí, al Espíritu Santo. Amén. Si tú caminas así, día a día en tu vida, serás, mi amado hermano, un cristiano ejemplar. También de la misma manera, recuerda, mi querido hermano, que dentro de esa libertad que tú tienes, el Señor hará primar en su vida, en tu vida y en la mía, sí, la misericordia que tú pudieres llegar a tener para con los demás. ¿Por qué salió el tema de la misericordia en este capítulo 2, en el verso 13? Porque el contexto hablaba de no hacer acepción de personas, de tratar a todos por igual, así como Dios, sin haber hecho excepción de personas, ha manifestado su gracia y su perdón también a tu vida. Amén. No porque eras alguien importante Dios te salvó. Al contrario, de lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar, sí, a lo que era. Sí, Dios nos ha dado de su infinito amor y poder. Amén. Si el Señor habló a tu vida, ríndele una fuerte ofrenda de aplauso. Y oremos. Amado Dios, siempre es buena tu palabra. Ella es manantial de vida. Ella, oh Dios, me enseña,